Me está gustando mucho la valoración que están haciendo los lectores y las lectoras. Me gusta que una vez que lo leen, me mandan un WhatsApp o me llaman por teléfono y me hablan de los personajes como si fueran de verdad, ¿no? Y me cuentan, pero ¿eso ha existido? Digo, es pura ficción, está en mi imaginación, que tengo una imaginación desbordante. Pero sí que hay ciertos capítulos que me van comentando y tienen el agrado de decir, voy a hablar con la autora. Incluso un amigo me llamó desde Marrakech, que estaba leyendo el libro, otra amiga desde París, y oye, eso pues de verdad que me hace mucha ilusión y me da mucha satisfacción. Lo que pasa es que siempre, en cada libro, siempre hay algo tuyo, no la autobiografía, sino algunas ciertas cosas, ¿no? Ciertas paisajes, sobre todo cuando describo en los Álamos el campo extremeño, que yo soy de Extremadura. Entonces esos senderos, los árboles, esas grandes extensiones, pues recuerdo mi campo, mi familia, el nombre de Luisa, uno de los personajes, que me llamo también Luisa Isabel, que estaba cerca de Portugal. Yo nací o estuve, mi madre que era maestra, en un pueblecito cerca de Portugal, e incluso me decían a portuguesiña cuando empecé a hablar español, cuando empecé ya a hablar de pequeña. Esas cosillas que yo he entrado ahí en el libro, ¿no? Pero luego los personajes vuelan solos, porque hay personajes muy malvados. Y una tal Roberta que va jugando sus cartas y la juega hasta el final. Algo interesante que me dicen los lectores y lectoras es que no se esperan el final. El final es sorprendente y no se lo esperan, ¿no? Algunos me dicen que sí que hay una segunda parte, pero la segunda parte en principio va a esperar porque ya estoy metida en mi segunda novela, que ya tengo el borrador entero, ¿no? Tengo todo el borrador y el argumento y ahora estoy ya en la época de corregir y ampliar personajes, dándole más enjundia a otros personajes. Pero bueno, estamos hablando de los Álamos y quiero contar que es una historia que transcurre a lo largo del siglo XX. Eh, Hay una familia ahí, en una casa señorial, en una hacienda en Extremadura, donde se guardan muchos secretos, o sea, esos secretos familiares que a través de la ambición, el poder, el amor y las infidelidades, cada uno va tomando sus propias decisiones que van condicionando su vida, sus propias decisiones, las decisiones de cada uno que van conformando sus vidas, ¿no? Y en un sitio bucólico y placentero, como es la hacienda Los Álamos, luego llega un momento que todo salta por los aires. Bueno, pues sí que me ha dicho cierta persona que por qué no escribo cosas de mi vida, ¿no? Porque de gente que he conocido a lo largo de mi carrera profesional, no sé, cuando éramos jovencita, que recién llegada a Cádiz, con 25 años, conocí a Damas Alonso, fíjate, ¿no? De generación del 27. Con él estuve hablando cuando existía el Parador, que ahora es hotel en Cádiz, hablando de Lorca, incluso de su crimen, como decía él, ¿no? De su amigo Lorca, Federico. Y luego Antonio Gala, Francisco Umbral, más tarde ya Vargas Llosa, Ian Dixon. Toda esa gente que he ido conociendo, pues dice que por qué no cuento toda esa relación que tuve con ellos, cómo hablaba, lo que me inspiraron y un poco, bueno, pues toda esa mi historia. Digo, bueno, eso ya cuando sea un poco más mayor, que ya lo soy, ¿no? Pero bueno, ahora tengo una gran inventiva, David, o sea, tengo una gran imaginación, leo muchísimo, incluso 3 libros, pues siempre leo 2 o 3 libros a la vez, y mi vida gira alrededor, aparte de mi nieta Casilda y de otras cosas, gira también mucho alrededor de la escritura y de la lectura. Escribo todos los días y durante 4 o 5 horas. Dicen que no se puede olvidar escribir a mano, porque luego afecta el sistema cognitivo y te previenen de muchas cosas, ¿no? Entonces, si yo estoy en una cafetería, por ejemplo, si me ocurre algo, voy al blog de notas de teléfono, que ahí está también, ¿no? O siempre llevo un cuaderno y voy apuntando frases, personajes, por dónde puede tirarse personaje, un nuevo personaje que entra en la historia. Siempre tengo una libretita donde voy apuntando cosas. Y el libro, claro, primero hago un esbozo, una cronología, voy abriendo llaves, el año en que nació, el año que se casó, me documento qué ropa se llevaba en aquella época, qué clase de tejido había, cuándo se casó tal persona, qué pasaba. O sea, entonces hago un esbozo y después a mano, y siempre abriendo personajes y abriendo llaves, y luego ya lo paso al ordenador. Y ya en Google Drive casi no se me pierde. Sí.
de madrugada a apuntar algo, porque digo, antes que se me olvide, porque claro, yo me despierto y hay mucha gente que se vuelve a dormir, ¿no? No, yo me empiezo a darle vuelta a algún personaje que tengo entre manos y sí, lo apunto porque digo, mañana no se me va a olvidar. Y ese personaje tiene importancia porque después abre otros. ¿Sabes? Y bueno, y le vas dando importancia, porque eso es lo que pasa, que a veces empiezas a escribir y, por ejemplo, en este libro próximo que tengo, que se llama, puedo adelantar, que se llama, le voy a decir a cámara, La memoria que me dejaron, se llama, empezó primero por las casas que habité y tenía una trama mucho más intimista. Y de ahí se derivó a este, que ya voy por las 250 páginas, ¿no? Y tiene ya pues mucho más enjundia, va diferentes etapas, de, desde antes de la guerra hasta el siglo XX. He aprendido a ser más ordenada, que claro, es muy importante, porque claro, una cosa es ser redactora y escribir noticias, de estas rápidas, ¿no? Que haces un videocola en televisión, un reportaje, una introducción, y tienes un lenguaje directo, conciso y rápido, ¿no? Y es totalmente diferente a la narrativa. Porque claro, la concordancia de las frases, tienes que tener un lenguaje mucho más culto, más rico. Y en mi primer libro era poesía, mi primer baile, y esta novela Los Álamos, pues sí que he aprendido mucho. He aprendido a ser mucho más ordenada y más a escribir de forma mucho más limpia y con mejor narrativa. Siempre hay algo, ¿sabes? Cuando vas a documentarte, cuando te documentas, cuando piensas, sigues pensando como periodista, porque vas investigando y eso queda, que son muchos años, más 30 y tantos años, ¿no? Pero también estuve en la prensa escrita, entonces ahí va. Pero el ser redactora al ser escritora hay mucha diferencia. Y, y no, pienso que ya esa parte ya está fuera. Ahora estoy metida y imbuida en este mundo y la verdad que me gusta mucho, porque es que necesito escribir, David. O sea, yo todos los días, como te digo, 4 o 5 horas, casi todos los días, pero si no escribo, por ejemplo, un sábado, pues me siento rara y entonces vuelvo y por la tarde rectifico, vuelvo a escribir. O sea, para mí la escritura y la lectura me gustaría que fuera mi modo de vida, pero claro, no soy una escritora de provincias, no soy una Sánchez Garnica de Premio Planeta, ni una María Dueñas, pero bueno, a mi edad me siento muy contenta. El otro día estuve con Marta Sanz en su presentación en el Jardín de la Luna Nueva y estuve hablando con ella cuando compré su libro, me lo dedicó y le estuve hablando de la novela, de que Peripecias Libros me había editado el libro de Los Álamos y ella dice, pues por algo se empieza, sigue, estás ahí y ya eres una compañera. Digo, bueno, esas son palabras mayores, pero sí que le dije que ya jubilada y ya mayor, pues me sentía con la necesidad de crear mi mundo propio, ¿sabes? Y un mundo mágico, un mundo en el que una segunda oportunidad, David, una segunda oportunidad que no puede perderse porque la edad no te impide hacer cosas nuevas.